Hola, buenos días. ¿Me escuchan? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, instructor, si se escucha bien. Muy bien. Espero se encuentren muy bien, ¿verdad? Ya hoy es prácticamente último día antes de vacaciones, ¿verdad? Así que vamos a terminar con este cuarto laboratorio hoy. Y bueno, es un laboratorio que no es comparándolo con el laboratorio anterior. Es un laboratorio más sencillo, más corto, podría decirse. Bien. Y tiene por nombre, como ustedes se fijaron, el nombre de la reunión, Ley de Faraday. Bien, entonces el sistema que nosotros vamos a tener en sí es varios sistemas, varios, varios problemas en que vamos a tener situaciones en que nosotros tenemos un campo magnético que varía respecto al tiempo. Y este campo magnético que varía respecto al tiempo cuando pasa a través de una espira que es conductora, en ella se induce una corriente. Podríamos decir que se induce un voltaje o una FEM que induce al mismo tiempo una corriente en el conductor. Entonces, vamos a ver dos maneras en que se puede realizar ese proceso, es decir, dos maneras en que nosotros podemos inducir corriente en un circuito que prácticamente no tiene corriente en un inicio, sino que simplemente este circuito como tal, como conductor, sin una corriente como tal, se coloca dentro de un campo externo, donde este campo externo relativamente para el circuito se mueve.
Y vamos a ver a qué se refiere con que se mueve. Bien. Y por último, lo que se va a ver en la práctica es una aplicación de esta ley, de la ley de Faraday, más que todo en ingeniería, ¿verdad? Entonces, ya de momento voy a empezar a compartirles pantalla y quiero que me confirmen si ven mi pantalla, por favor. Ahorita les voy a compartir la guía de la práctica. Ya se observan. Muy bien, entonces la guía tiene por nombre Ley de Faraday, ¿verdad? Tiene por objetivo estos tres. Esta guía no es muy, que digamos, no va muy encaminada en el sentido de obtener resultados importantes sobre la ley de Faraday que puedan mostrar. Más que todo el hecho de que ustedes comprendan que en que se puede, hay dos formas en que se puede inducir FEM en alguna bobina, en algún circuito. Bien, entonces los objetivos de la práctica van encaminados en ese sentido, como estudiar la relación entre el campo magnético variable y la FEM inducida de una bobina, que más que todo este es un objetivo bien didáctico. Este sí es más un objetivo de la práctica que tiene que ver con demostrar la ley de Faraday haciendo uso de simulaciones y cálculos en matemáticas. Este objetivo va en el sentido de las dos formas en que nosotros podemos generar inducción magnética en un circuito. Y el punto número 3 es determinar la relación de transformación de potencia que existe entre bobinas vinculadas por un núcleo ferromagnético. Entonces ya este último objetivo tiene que ver ya con la aplicación de la ley de Faraday ya a un problema de interés que pues es la transformación de potencia en un dispositivo eléctrico que se llama transformador. Bien. Entonces la introducción aquí de la guía les muestra en sí el sistema que vamos a tratar, que es lo que les explicaba yo en el inicio de la reunión. Y es que la inducción de Faraday establece que se puede como inducir una fuerza electromotriz, bien, que da lugar a una corriente inducida en un circuito que es un conductor, ¿verdad? Pero inicialmente no tiene una corriente. Y cuando este circuito se coloca dentro de un campo, hay dos maneras de hacer que el circuito se induzca corriente. Para lograr eso, el flujo magnético que pasa a través del circuito debe ser variable respecto al tiempo. Y hay dos maneras de lograr eso. Una es como lo describe este párrafo que está acá, que en otras palabras, lo que hay que hacer es introducir nuestro circuito. En este caso, el párrafo habla de que tenemos una espira aquí, esta espira mayor que tenemos acá, y tenemos este aparato que está aquí, que me genera una corriente en toda esta bobina que está en la parte interior. Y esto de que está aquí en la parte interior se le llama un electroimán. Lo que me produce es un campo en una dirección. Ustedes ya sabrán que una bobina en espiras pues me va a generar un campo en una dirección, ¿verdad? En la dirección axial de la bobina. Entonces lo que pasa es que tenemos un campo a través de la bobina exterior, un campo externo está pasando por la bobina, y podemos hablar de un flujo. ¿Por qué podemos hablar de un flujo? Porque ustedes recordarán que un flujo es la cantidad de campo magnético B que pasa a través de un área. Bien, el área que está descrita por la espira mayor. Entonces, este flujo, para que nosotros podamos inducir una FEM a través de la espira mayor, ocupamos variar este flujo. El flujo debe variar respecto al tiempo. Entonces, lo que se hace es que colocamos que la corriente que pase a través de la bobina sea una corriente variable en el tiempo para que así me genere un campo variable en el tiempo. Y si me genera un campo variable en el tiempo, se me va a generar un flujo variable en el tiempo a través de la espira, ¿bien? De la espira mayor. De esta manera se puede obtener
por ley de Faraday, un campo generado aquí dentro de la espira mayor, ¿bien? Y este campo en realidad es una FEM inducida que al mismo tiempo produce una corriente en ese circuito de la espira mayor, ¿bien? La segunda forma en que nosotros podemos hacerlo, que podemos generar campo, es de la siguiente manera. Usted imagínese que tiene varias espiras, como la que se muestra acá, ¿bien? Y esta espira la tiene sin corriente ni nada, ¿ok? No tiene ninguna corriente ni nada, es decir, está el conductor sin circulación de corriente. Pero usted agarra un imán, cualquiera, un pedazo de imán, y empieza a mover el imán cerca de la espira o de las espiras que tiene acá. ¿Bien? Entonces, mientras usted lo mueve y lo acerca cada vez a las espiras de aquí o lo aleja, lo que está pasando es que usted está moviendo el flujo que, bueno, está moviendo el campo magnético que tiene ese imán. De manera que como lo está moviendo, para la espira el flujo cambia, es variable respecto al tiempo. Y de esta manera también se induce una corriente dentro de esta espira. Entonces, esas son las dos formas en que se puede generar corriente en una espira que no tiene corriente inicialmente a través de campos. Entonces, eso es la práctica del día de hoy. Vamos a ver una actividad en que vamos a tratar algo similar a esto y otra actividad en que vamos a tratar algo similar a este otro método, ¿ok? Una vez dicho cuál es el problema del día de hoy, vamos a tratar con el marco teórico, bien, de lo que es la guía, que dice que dice lo siguiente, que cuando tenemos una corriente que circula a través de un conductor, se genera una inducción magnética. Eso ya lo saben ustedes de su clase, que ya lo han visto con la ley de Biot-Savart, que cuando ustedes tienen corriente a través de un circuito, se genera alrededor un campo magnético que pueden decir cuál es la dirección del campo magnético a través de la regla de la mano derecha. Bien, ahora bien, pueden preguntarse, ¿y qué pasa si en vez de generar campo magnético a través de corriente, puedo generar corriente a través de un campo magnético? Y a través de esa pregunta surge lo que vemos el día de hoy, la ley de Faraday. Bien. Entonces, a ustedes ya se les pide aquí, como habrán visto en otras guías, una guía anterior, aquí donde aparecen estos cuadros de la guía, usted tiene que contestar cosas, tiene que responder algunas cosas. Entonces, flujo magnético, y se les dice, explique los conceptos de inducción magnética y flujo magnético. Entonces, usted investiga qué es la inducción magnética, qué es el flujo magnético. ¿Bien? Donde usted tiene que esta vez contestar de manera correcta. En el informe número 2, ustedes entregaron la definición de inducción magnética incorrecta para el otro informe, porque se les pedía campo de inducción magnética, no inducción magnética. Bien, porque la inducción magnética es la inducción de Faraday y el flujo magnético, pues, es algo que ustedes ya conocen, que sería cuánto es la cantidad de campo B, campo de inducción magnética B, que pasa a través de un área específica. ¿Bien? Entonces, a veces esas áreas están especificadas por los circuitos mismos que nosotros queremos inducir corriente. Entonces, usted tiene que explicar aquí sencillamente esos dos conceptos, la inducción magnética, que es la inducción magnética de Faraday, el flujo magnético y las diferencias entre esos dos términos. ¿Ok? Acá se les muestra como imagen cómo funciona el flujo magnético. Bien, porque usted tiene esta superficie que está acá, que parece como una esfera, ¿verdad? Pero aproximado. Y hay ciertos lugares que podemos considerar un área que nosotros tengamos de interés para saber cuál es el flujo que pasa a través de esta área. Bien, entonces lo que importa siempre cuando tratamos o analizamos los flujos, siempre nos importa cuál es la componente que va paralela a el vector normal
del área o de la superficie del área que nos interesa, ¿ok? O lo pueden ver de manera distinta como que siempre la componente que nos va a importar para encontrar el flujo es la componente que es perpendicular a la superficie, ¿bien? De esta manera se muestra esta imagen, como usted hasta aquí. O sea, la componente que nos va a interesar siempre va a ser la componente que va en la misma dirección del vector normal de la superficie o las componentes que son perpendiculares a dicha superficie de interés. De esta manera la definición de flujo la podemos escribir con esta integral donde tenemos dos integrales. ¿Por qué? Porque es una integral de superficie, porque aquí tenemos una superficie. Y lo que tenemos acá es un campo B, producto punto, por este diferencial de superficie. Bien, entonces dicho esto, a ustedes se les pide que a partir de la ecuación anterior encuentren cuál es la expresión del flujo magnético para cuando tenemos un campo magnético, un campo de inducción magnética que es uniforme o que es constante y la superficie es plana, es decir, que la superficie podría decirse, podrían tomarla como un valor constante, ¿bien? Y el campo también como un valor constante. Entonces usted tiene que venir y evaluar esas dos cosas aquí para simplificar la integración, ¿ok? Pueden tomar en el caso extremo en que la superficie plana es un círculo, si ustedes desean, o un cuadrado, ¿bien? Y de esa forma analizar su bueno, esta ecuación. Pero la forma más general, creo que es ya lo han hecho en clase, en que nosotros podríamos considerar como el área de una superficie dada por S, ¿bien? De forma de que al final de toda esta integral solo sale la magnitud de B, porque como B no depende de nada, es uniforme, sale de la integral, y queda multiplicado por la integral de la superficie, y la integral de la superficie es sencillamente el área de la superficie, entonces aparece el área de la superficie sería S, ¿ok? Luego acá les muestran las definiciones de la inducción electromagnética, que nos dice la inducción electromagnética que es un proceso mediante el cual campos magnéticos producen campos eléctricos. ¿Por qué se dice que campos magnéticos producen campos eléctricos? Porque cuando hay corriente en un circuito lo que está pasando es que hay un campo eléctrico que está haciendo mover las cargas a través de ese conductor. ¿Bien? Luego se les dice aquí que al generarse un campo eléctrico en un material conductor, los portadores de carga se verán sometidos a una fuerza y se inducirá una corriente eléctrica en el conductor. Bien, lo que nos permite definirla como un fenómeno por el cual se genera intensidad de corriente en una espira conductora. Y eso es esencialmente esta definición de la inducción electromagnética. Luego se dice que suponga que coloca un conductor eléctrico en forma de circuito en una región en la que hay una inducción magnética. Si el flujo a través del circuito varía con respecto al tiempo, se puede observar una corriente dentro del circuito, mientras el flujo esté variando. Entonces son las dos cosas, los dos métodos que se explicaban aquí en la introducción, ¿bien? Para variar el flujo. Dicho esto, se dice aquí que contiene la ley de Faraday como tal, que dice que la fuerza electromotriz FEM que da lugar a la corriente eléctrica inducida es proporcional a la variación temporal de un flujo magnético que atraviesa dicha espira, ¿ok? O dicho circuito, más que para ser generalizados. Y dice aquí, el sentido de la corriente inducida es tal que el campo magnético creado por dicha corriente tiende a oponerse a la variación del flujo magnético, flujo magnético original, por lo cual esto se conoce como la ley de Lenz-Faraday, ¿ok? ¿Por qué se le colocan los dos? Porque la primera parte, esto de aquí, es ley de Faraday, y el signo que se le coloca es ley de Lenz, ¿bien? Por eso es que se colocan estos dos nombres acá. De esta manera, la ecuación que rige la ley de Faraday como ley de Lenz está dada por esta ecuación.
donde nosotros decimos que la FEM es igual a negativo la derivada del flujo con respecto al tiempo. ¿Ok? Y podemos analizar esta ecuación en el siguiente gráfico. Bien. Tenemos un gráfico del flujo que varía con respecto al tiempo y cómo varía la FEM con respecto al tiempo. Bien. La FEM inducida. Entonces, nosotros tenemos en este caso, aquí al lado izquierdo de esta línea punteada, un caso en que nosotros tenemos estas espiras, están acá, que no tiene una corriente en un principio, bien, no tiene corriente, pero están sometidas a un campo externo B, bien, que va en la dirección hacia arriba. ¿Ok? Entonces lo que pasa cuando nosotros movemos la espira, o sea, lo movemos hacia arriba, con el campo, hacia la dirección del campo, lo que pasa es que nosotros para la espira vamos a cambiar el flujo, ¿ok? Vamos a cambiar el flujo cuando movemos la espira. Entonces, cuando movemos la espira en la misma dirección del campo, se va a generar una inducción, bueno, se va a haber una inducción o una corriente inducida dentro del circuito tal que el flujo que va a producir, perdón, el campo magnético que va a producir las espiras deben oponerse al campo magnético inicial. Entonces, si el campo magnético original va hacia arriba, el campo magnético de las espiras, que generen las espiras, cuando se genere corriente en ellas, debe ir en el lado contrario. Entonces, para generar campos magnéticos al lado contrario hacia arriba, la dirección de la corriente debe estar dada por la que se indica aquí. ¿Ok? Y en este caso tenemos un flujo que varía de esta manera. ¿Bien? Cuando nosotros hacemos este movimiento, el flujo varía de esta manera. ¿Bien? Como se muestra aquí, va subiendo de forma sinusoidal hasta llegar a un máximo. ¿Ok? Y cuando nosotros hacemos ese movimiento, si nosotros recordamos la definición de la derivada, la definición de derivada es una pendiente, ¿verdad? Entonces, en toda esta región, la pendiente de este flujo es positiva, ¿verdad? Porque es una pendiente que, bueno, la función va creciendo. Entonces, la pendiente va a ser positiva siempre, aquí. Pero, dado este signo negativo, siempre en esta región el flujo va a ser negativo, ¿verdad? Por esto acá en esta región aparece negativo. ¿Ven? Ahora, pasemos al otro lado, al lado central, donde nosotros ahora en vez de mover la espira hacia arriba, la movemos hacia abajo. Esto de aquí, esta flechita nos indica eso, que se mueve hacia abajo. ¿Ok? Y el flujo sigue moviéndose hacia arriba. Bien. Entonces, cuando hacemos este movimiento, la, eh, la, la dirección de la corriente va a empezar a variar porque en este sentido ahora el flujo lo vemos como ir yendo hacia el lado contrario, ¿ok? Entonces la corriente tiene que inducirse en un lado opuesto para oponerse al el campo que se tiene en este caso, ¿ok? Y en este caso lo que pasa con el flujo es que empieza a disminuir, ¿bien? Empieza a disminuir, como se ve acá. Y como empieza a disminuir, tiene una pendiente negativa. Y si tiene una pendiente negativa, en todo este extremo de acá, la FEM va a ser positiva por este signo que está acá, ¿verdad? Entonces, por eso acá la FEM siempre es positiva en ese intervalo. Y en el siguiente intervalo, pues colocamos otra vez el mismo movimiento de este caso. Y entonces, ahora la corriente va a circular otra vez en el mismo sentido que estaba acá. Y la FEM va a estar dada por valores negativos porque ahora el flujo va a volver a crecer. ¿Bien? Si crece entonces el flujo, por el negativo va a ser negativo aquí nuestra FEM. Bien, entonces este gráfico nos ayuda a visualizar cómo funciona la FEM respecto al flujo. Bien, y dicho esto, nosotros vamos a hablar ahora de un problema que es de un electroimán, bien, o de un dipolo. Entonces, todo lo que dice acá es que nosotros podemos tener los imanes que son fuentes de campo magnético y que
no podemos separar un polo de otro. Siempre, siempre cuando cuando quebramos un imán, siempre aparece un polo positivo, siempre aparece un polo negativo. Bien, entonces cuando nosotros queremos obtener el imán más básico de todos, bien, cuando nosotros cortamos un imán a lo mínimo posible, obtenemos un elemento que se llama un dipolo magnético. Bien, el dipolo magnético tiene por campo estos que están aquí, estos dos componentes. Bien, tiene una componente en ρ y una componente en φ, dada por estas expresiones, donde aparece este término mu, como dice acá, es el momento magnético del dipolo magnético. Bien, que esto es algo que creo que hasta ahora no han visto en su clase, bien, pero no va a ser necesario que lo hayan visto porque sencillamente aquí solo se va a hacer uso de colocarle un valor numérico a esta expresión que está acá, bien. Entonces, ¿qué se le pide en esta parte a usted? Que sabiendo cuáles son las componentes de este dipolo magnético, lo grafique con un streamplot. Usted recordará que en matemáticas, utilizando streamplot, usted coloca dos componentes de campo y la grafica. Pero, eh, en este caso, usted tiene una componente aquí en ρ y una componente en z, ¿verdad? Recordará que el streamplot funciona solo para cuando tiene componente en x y en y. Pero para poder graficar esto, usted tiene que asumir lo siguiente. Tiene que asumir como que ρ está en x y la componente z en y. Bien, para que les aparezca un gráfico muy similar al que se muestra aquí en la guía, algo así. Bien, que así es como se ve el campo de un dipolo magnético. Bien, entonces como lo van a graficar en el plano XY, lo que va a pasar es que estas componentes horizontales van a ser las componentes de ρ, ¿verdad? Entonces esas serían las componentes en X, bien, de su campo, y estas de aquí, las verticales, serían las componentes en Y. Entonces simplemente colocan en el streamplot esto como componente en X y esto como componente en Y. Bien, y hacen variar X y Y después de los rangos de graficación del streamplot. Y esa sería la recomendación. ¿Ok? Luego está la parte del transformador, o sea, cómo funciona un transformador utilizando la ley de Faraday. Y es que nosotros tenemos en un transformador, lo que tenemos es un circuito que consiste de un embobinado. Y un embobinado consiste de varias espiras, hablando de forma bien aproximada, donde podemos hablar de n espiras, bien, unidas, bien, formando lo que es la bobina. Entonces, la FEM que se va a producir dentro de un embobinado de n espiras o n vueltas va a estar dada por esta expresión, bien, donde aquí colocamos el número de vueltas que tiene el embobinado y aquí la derivada del flujo con respecto al tiempo, ¿verdad? Que es por definición de la ley de Faraday. Entonces se coloca este número de vueltas porque no tenemos solamente una espira, sino que tenemos n espiras. Y de esta manera, por la ley de Faraday, proporciona que el principio de conversión de energía mecánica en energía eléctrica. Bien, eso pasa en el caso de la primera parte en que nosotros movemos un imán, nosotros podemos generar energía eléctrica, ¿verdad? Por la ley de Faraday. Pero aquí hay un error al mencionar que en el transformador está ocurriendo eso. Bien, porque en el transformador no ocurre esto, no es energía mecánica convertida en energía eléctrica. Un transformador convierte energía eléctrica en energía eléctrica. Entonces, esto de aquí es un error de typeo de lo que es la guía. Bien, entonces solamente sería la energía eléctrica en energía eléctrica. Bien, dicho eso, nosotros vamos a ver lo siguiente. Tenemos nosotros, por un lado, un embobinado y por otro lado, otro embobinado. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es colocar una tensión acá, una fuente de tensión
en este embobinado, en las terminales de este embobinado. Si nosotros colocamos una fuente de tensión, tenemos una FEM que genera una corriente en ese circuito, ¿bien? Y si nosotros colocamos que esta FEM sea de voltaje variable, entonces la corriente que va a circular por todo el embobinado va a ser una corriente variable en el tiempo. Y si tenemos corriente variable en el tiempo, nosotros podemos generar un campo magnético a través de la dirección axial del embobinado, un campo B magnético, perdón, un campo B variable en el tiempo, ¿ok? Si tenemos un campo que varía con respecto al tiempo, podemos hablar de un flujo que pasa a través de esta, ¿cómo se dice? De este bobinado. Un flujo Φ1, como el que está acá. Pero, como nosotros tenemos un flujo que va tiene bueno, un campo magnético que tiene esta dirección, entonces el flujo también va a tener cierta dirección en el caso de que tenemos un flujo que pasa a través de la misma embobinado, pero si tenemos un embobinado muy cercano ahí, bien, como nosotros también tenemos campo que está radiando en este sentido, estos campos que están aquí, que es un campo disperso de lo que es la embobinado, también va a circular a través de este otro embobinado, de forma de que también aquí va a haber un flujo, ¿bien? Va a haber un flujo bueno, un flujo que pasa a través de esta espira, ¿bien? Un campo que pasa a través de esta espira, entonces tenemos un flujo a través de todas estas espiras. Y como el campo magnético va a ser variable con respecto al tiempo, bien, como estas espiras se someten a un campo variable en el tiempo, entonces se va a inducir una corriente en estas espiras, en este embobinado, se induce una FEM, se induce la corriente, y entonces tendremos, como tenemos FEM, tenemos un voltaje 2 referido aquí, en este embobinado, y una corriente circulando acá. Entonces, eso es lo que está pasando, energía eléctrica transformándose en energía eléctrica, ¿bien? Ahora bien, cuando nosotros tenemos este problema así al aire libre, resulta que mucho del campo que nosotros estamos llevando al embobinado número 2 es muy poquito. ¿Por qué? No es muy, como digamos, no es muy eficiente el sistema porque hay mucho flujo disperso aquí. ¿Ok? Entonces, se utiliza un material ferromagnético dentro de lo que es el embobinado de ambos, de esta manera, porque estos materiales ferromagnéticos tienen la peculiaridad o la propiedad de cómo transmitir el flujo, ¿bien? O cómo confinar el flujo que pasa a través del el material para que no se escape como se muestra aquí al aire libre. De esta manera, el flujo que se va generando en esta espira también va a ser el mismo que se va a generar en el otro embobinado. Bien, entonces ese es el fin de colocar el núcleo ferromagnético que está aquí. Bien, se le llama núcleo por el hecho de que se coloca dentro de lo que es el embobinado de ambos casos, ¿verdad? Dicho esto, nosotros podemos hablar de que tenemos un flujo 1 consiste de un flujo 1,1, que es el flujo que pasa por la bobina número 1, y un flujo 1,2, que sería el flujo que pasa de la bobina 1 a la bobina 2, ¿bien? Que sería el producido por el campo, por esta bobina, ¿bien? De la misma manera podemos hablar para el flujo 2, ¿bien? Porque una vez nosotros inducimos corriente aquí, entonces esta corriente de acá va a generar un campo, ¿verdad? Que se va a poner al campo original, es decir, que va a ir hacia arriba, porque si aquí el campo va hacia arriba y después va aquí hacia abajo, entonces este va a generar un campo que va hacia arriba, que va a irle a otorgar a ese también un campo aquí y va a generar otro flujo aquí, ¿bien? Va a ser un flujo producido por lo que produzca esta bobina que está acá. Entonces, de esta manera podemos hablar de que va a haber una FEM inducida en el primer embobinado y una FEM inducida en el segundo embobinado. Bien, entonces la primera FEM va a estar dada por la variación con respecto al primer flujo, ¿verdad? Aquí, y la otra con respecto al otro flujo. Bien,
de esta manera, con la respectiva números de vueltas. Entonces cada bobina tiene un número de vueltas y la otra tiene otro número de vueltas. Bien, como se mira acá. Ahora bien, se puede aproximar que esta FEM inducida es igual a la tensión que se coloca en las terminales de los embobinados. Y podemos decir también que gracias al flujo ferromagnético, nosotros podemos obviar estos flujos dispersos, bien, flujos dispersos de nuestras expresiones, de forma que las aproximamos a cero, y eso sería flujo 1, 2 sería 0 y flujo 2, 1 sería 0, bien. Y de esta manera podemos decir que el flujo 1 es igual al flujo 2 igual a un flujo. Entonces lo que queremos decir es que el flujo que pasa a través de todo este embobinado va a ser el mismo flujo que pasa por este otro embobinado. Y ustedes sabiendo eso, utilizan esta expresión para colocar flujo aquí, flujo acá. Y a través de ese resultado, usted tiene que obtener cuál es la expresión que me relaciona la FEM inducida o los voltajes de cada devanado, bien, que son las bobinas en sí, que me relacione los voltajes con el número de vueltas de el número de vueltas de las embobinadas, bien. Entonces eso es muy sencillo de hacer. Si usted tiene el flujo aquí, tiene el flujo acá, tiene la misma derivada con respecto al flujo, igual a las derivadas, y lo demás queda después igualado en otras ecuaciones, y obtiene la ecuación que me dice cuál es la relación de voltaje que existe en un transformador. Bien, que lo vamos a ver después aquí de forma práctica. Bien, entonces aquí las actividades son tres. Bien, que la primera consiste en que ustedes tengan conocimiento o tengan entiendan cómo se comporta el flujo con respecto a la FEM. Bien, entonces la primera actividad se va a desarrollar en un programa que está desarrollado en matemáticas, que es este que está acá. Bien, que lo que me produce este programa es una animación en sí. Bien, una animación de lo que, como ustedes verán, es un flujo y una FEM. Bien, entonces aquí el programa me dice, me está graficando esto de aquí, que es el flujo, y me está graficando esto de aquí, que es la FEM. Bien, ustedes verán, este de aquí es el flujo. Bien, este de aquí es el flujo. Y este de aquí es la FEM. Si se fijan, es la derivada de lo que está acá. ¿Ok? Vamos a considerar que este n minúscula es el número de vueltas que tiene, pues, nuestro sistema con espiras. Bien, vamos a considerar que a través de nuestro circuito de n espiras pasa un campo magnético con una magnitud b sub 0, bien, que va a ser la magnitud de nuestro campo variable en el tiempo. Vamos a considerar esta variable f como la frecuencia con la que varía este campo b, bien, con respecto al tiempo. Una frecuencia que como está variando, como varía de forma sinusoidal, tenemos una frecuencia, ¿verdad? F. Y S va a ser el área de nuestra espira, ¿ok? Entonces tenemos estas cuatro variables y nosotros queremos ver en esta actividad cómo la FEM depende de estas cuatro variables, ¿bien? Cómo es dependiente de estas cuatro variables. Es decir, queremos ver si nosotros aumentamos una, cómo varía la FEM, qué le pasa, si aumenta, disminuye su amplitud, ¿bien? Su frecuencia, qué pasaría con cada una de esas cosas, ¿verdad? Nosotros podemos movernos, además de poder mover estas variables, ¿ok? Podemos mover la variable del tiempo, porque nosotros tenemos funciones que varían con respecto al tiempo. Entonces, esta manipulación que está acá al final me permite moverme con respecto al tiempo en el gráfico de la FEM y el flujo. Bien, de esta manera, aquí sería el tiempo inicial, como aquí está en el eje horizontal del tiempo. Nosotros nos podemos mover con estos puntos a través del tiempo y poder ver
cuál es la magnitud que tenemos en cierto tiempo de lo que es el flujo y lo que es la fe inducida. Bien, si nos vamos moviendo al respecto al tiempo, podemos obtener valores para el flujo y para la FEM. Para el flujo obtenemos unidades de miliweber y para la FEM milivoltios. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que se les pide en la actividad? Primero que todo dice, ¿puede la FEM inducida tener el mismo signo que el flujo magnético? Respalde su razonamiento con la animación de la ley de Lenz, que es esta animación. Entonces, fíjense ustedes, yo tengo cualquier configuración aquí de estas variables y la FEM, si ustedes se fijan, tiene un lado positivo acá arriba y el flujo también tiene un lado positivo al mismo tiempo. Entonces, la respuesta es que sí pueden tener el mismo signo el flujo magnético y la FEM. Bien, también puede pasar en este lado de aquí donde tenemos un flujo negativo y una FEM negativa. O sea que también puede pasar, ¿verdad? En la parte número 2 se les dice que usted tiene 5 espiras. Aplica un campo con frecuencia a 1 Hz y desea encontrar un valor de B sub 0 y de S, sabiendo que la FEM inducida es de menos 1.85 milivoltios para T igual a 0 segundos. ¿Ok? Entonces, usted tiene que venir y colocar aquí T igual a 0, ¿verdad? Primero, la frecuencia a 1 Hz, entonces sería 1, ¿bien? 1 como está acá. Luego aquí dice que debe colocar usted 5 espiras, entonces el número de vueltas sería 5, acá al final, ¿bien? Y entonces tiene que encontrar qué valor de B sub 0 y S me genera aquí, bien, aquí una FEM de 1.8, menos negativo 1.885 milivoltios. Y aquí tenemos, si se fijan, menos 1.92. Entonces tengo que moverme un poquito más, ¿verdad? Entonces podría mover. Ustedes tienen que venir y mover de acuerdo a su criterio, tanteando. Entonces, ¿qué puedo mover? Puedo mover B sub 0 tal vez. Bien, lo moví hacia arriba y se movió la cantidad hacia arriba. Entonces tal vez hacia abajo. ¿Ok? Bien. Por ejemplo, aquí, por aquí cercano. Y la otra, si me muevo más arriba, se disminuye. Bien, de esta manera ustedes pueden ir buscando cuáles serían los valores de B sub 0 y de S que me genere aquí el campo la FEM inducida que me dicen acá. De acuerdo a eso, me preguntan dos cosas. La primera es que si existe únicamente una pareja de valores posibles. Entonces usted viene y muestra aquí que si solamente hay una pareja de valores o hay varias parejas de valores. Entonces, si usted dice que hay varias parejas de valores, tiene que venir y mostrar evidencias de eso. Es decir, tomar capturas de dos configuraciones, es decir, de una pareja y otra pareja que me genera acá ese número de tensión inducida. ¿Ok? Eso es lo que se le pide acá. En la pregunta número 3 se le dice que mantenga todos los valores constantes, pero se le va a preguntar qué pasa con la magnitud del flujo, la amplitud del flujo y la FEM inducida si aumenta la frecuencia. Entonces, usted mantenga constante todas las cosas excepto la frecuencia. Entonces dice que si yo aumento la frecuencia, la tengo a 1 Hz. ¿Qué pasa cuando yo aumento la frecuencia? ¿Ok? ¿Qué le pasa a la magnitud del flujo y qué le pasa a la magnitud de la FEM? Bien, tienen que analizarlo de acuerdo a la animación. Bien, de acuerdo a cómo ven la animación, ustedes cuando le aumentamos el flujo, perdón, la frecuencia, ¿qué pasa con la amplitud del flujo? ¿Qué pasa con la amplitud, perdón, esa es la FEM, y qué pasa con la amplitud del flujo? ¿Aumentan o disminuyen? ¿Ambas o solo una de ellas? Eso es lo que tienen que contestar ahí. En la segunda actividad se tiene ya lo que les decía, el segundo método para inducir corriente, y es que vamos a mover un imán que se puede considerar como un dipolo, bien, y lo vamos a mover hacia, hacia la dirección en que se encuentran unas espiras bien ordenadas, como las que están aquí.
Vamos a considerar n espiras en un espacio sin circular corriente y vamos a acercar este dipolo hacia las espiras de forma que vamos a generar una corriente dentro de las espiras y entonces va a haber una FEM inducida y listo. Entonces, ¿qué se les pide en esta actividad? Pues todo lo que está acá, que consiste de lo siguiente. Primero, va a mostrar que el flujo magnético de esto que está acá, de este sistema, solo depende de la componente BZ, del campo magnético. ¿Por qué? Hay que recordar lo siguiente. Recuerde de que esta expresión es el campo de un dipolo magnético. Entonces recuerde que el dipolo magnético está dado por esta expresión. Tiene una componente en ρ y tiene una componente en z. Entonces, es muy fácil contestar a esta pregunta. ¿Por qué? Porque tiene dos componentes en el campo, ¿ok? Pero, la espira tiene una superficie que tiene de dirección normal en Z, ¿bien? Entonces, si usted recuerda, el flujo siempre, para el flujo siempre va a importar solo la componente del campo que es perpendicular a la superficie de nuestro interés. Entonces, en este caso sería la superficie que está encerrada por las espiras. Entonces, sencillamente, la respuesta es que la dirección que es perpendicular a nuestra superficie es la componente BZ, ¿verdad? Por eso solamente se toma esta componente. La pregunta número 5 dice que resuelva la integral de superficie y demuestre que el flujo magnético es esto. Entonces, usted viene y utiliza la definición del flujo, que es esta de acá, bien. Introduce aquí la componente BZ, que sería esta de aquí, ¿ok? Y evalúa para este diferencial de superficie correspondiente. Entonces debe colocar un diferencial de superficie correspondiente para un círculo. Bien, bien, porque es circular el sistema, es decir, o cilíndrico, entonces utiliza el diferencial de superficie en la dirección del Z, sencillo. Y la expresión de la componente en BZ utiliza, hace producto punto, se van a eliminar los unitarios, va a quedar solo un escalar dentro de la integral y la integral sería, en este caso, el ρ sería de 0 al radio de las estiras, ¿verdad? Y en phi sería de 0 a 2pi. ¿Listo? Entonces ustedes resuelven la integral y deben obtener este resultado. Donde se les pregunta por qué el signo negativo de este resultado. Y es muy sencillo, ¿ok? Vámonos aquí. Aquí la expresión de BZ es positiva. ¿Por qué? Pues se considera que que el campo magnético B va hacia arriba. Pero en este caso, el lado positivo está hacia abajo y el negativo hacia arriba. De esta manera que el campo va, en vez de ir hacia arriba, va hacia abajo. Por eso es que va negativo acá. Esa es la respuesta. Ahora, una vez usted sabe cuál es el flujo, usted debe aplicar la ley de Faraday, donde dice que la Fm es igual a la derivada del flujo con respecto al tiempo. Pero, como usted no tiene ninguna cosa aquí que varíe con respecto al tiempo, debe hacer una sustitución a través de derivaciones, por regla de la cadena. Es decir, usted puede derivar la expresión del flujo con respecto a z, es decir, a cómo me estoy moviendo en z, la dirección en z, y la derivada de z con respecto al tiempo. Esto es regla de la cadena para obtener esto que está acá. Bien. Entonces, ¿qué información me da esto? Pues yo puedo obtener la derivada de esto con respecto a z, sencillo, ¿verdad? En matemáticas es sencillo. Y la derivada de z con respecto al tiempo sencillamente es una velocidad. Recuerde de física 100 que esto es velocidad. Entonces, es la velocidad en la dirección en z. Entonces me dice con qué velocidad se mueve mi dipolo en la dirección hacia la espira. Bien, entonces eso es muy importante. De esta expresión usted va a obtener cuál es la FEM inducida en términos de la derivada de esto por la velocidad del imán. ¿Ok? Eso es lo que va a obtener acá al final. Una vez usted obtenga estas cosas, usted va a tener que contestar algunas preguntas, como por ejemplo, ¿a qué es proporcional la FEM inducida? Una vez usted conozca cuál es la expresión que está acá, debe indicar a qué es proporcional esa expresión de la FEM, es decir, si es proporcional al número de vueltas, al radio de la espira,
o si es directamente proporcional al radio de la espira, o a la velocidad que tiene el imán, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Luego, en la pregunta número 9 dice, agregue valores numéricos y haciendo uso del applet, demuestre que el valor numérico encontrado de la FEM es correcto. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Va a colocar valores numéricos a su expresión de la FEM y luego va a venir y va a utilizar el applet, que es este que está acá, bien, que es un enlace que ustedes colocan en su navegador y se le ve de esta manera. Entonces, nosotros lo que tenemos aquí es lo siguiente. Esto de aquí que está aquí como un cuadrado que tiene un lado azul y rojo, va a circular hacia nuestra espira. Se va a mover hacia nuestra espira como el sistema que nosotros tenemos. Bien, entonces en nuestra espira tenemos, solo podemos modificar el radio y la velocidad con la que se va a mover nuestro imán. Entonces, ¿qué van a colocar de primero en su expresión aquí? Van a colocar una cantidad de espiras igual a 1, ¿verdad? En su expresión, n mayúscula igual a 1. Bien, porque solo tenemos una espira acá. Van a colocar un mu de, en este caso sería cualquier valor, ¿ok? Porque en este caso no van a poder saber cuál es el que tiene este de aquí. Bien, y luego el radio, pues el radio sería uno que usted coloque aquí. Se le puede colocar acá, que sería un radio de, en este caso puede variar el radio de 2 a 5 centímetros. Entonces usted coloca cualquiera de los radios que se puede colocar aquí dentro del simulador, dentro de su expresión final, ¿verdad? Y lo que va a hacer entonces aquí en nuestro applet es colocar un radio cualquiera, ¿verdad? Por ejemplo, 4 y una velocidad de imán cualquiera. Por ejemplo, 75 centímetros sobre segundos, que sería la derivada con respecto al tiempo que usted tiene aquí al final de esta expresión, que es la velocidad con la que se mueve el imán. Para poder darle play al sistema, le da aquí a play y el imán empieza a circular hacia la espira. Y si se fijan, estos puntitos que están aquí dentro del circuito de la espira son los electrones que cuando nosotros le dimos play empezaron a circular, ¿verdad? Porque hay una corriente inducida dentro de nuestro circuito. Y aquí en el gráfico podemos ver lo siguiente. Podemos ver que va a haber una gráfica del flujo, bien, una gráfica del flujo y una gráfica de la FEM inducida, que es este gráfico en rojo. Entonces, ¿qué es lo que se les pide a ustedes que hagan? Bien, en esta actividad es que usted sabe que el radio aquí en esta opción que usted elige es 4, la velocidad es 75. Elige este punto donde está aquí ubicado, bien, que dice 0.17, donde aparecen esas líneas en rojo, que va a ser la FEM que usted va a comprobar. Tiene que comprobar que es 0.17. Entonces, va a utilizar un Z, igual al que aparece aquí. En este caso sería 2 centímetros. Entonces evalúa aquí para Z igual a 2 centímetros la expresión y evalúa cada una de las cosas, ¿verdad? El radio, la velocidad con la que se mueve, el Z y coloca aquí un campo, uno de estos. Perdón, es momento del dipolo magnético lo coloca como 1, ¿bien? Y aquí N como 1 también, porque sería una espira, ¿bien? Dicho esto, solamente tiene que comprobar que los valores sean muy similares, ¿bien? Y después acá se les pregunta otras cosas, como por ejemplo, cuando el imán atraviesa la espira, dice, la dirección del campo no cambia. Explica entonces por qué la FEM inducida sí cambia de dirección. Si se fijan, el campo aquí, el flujo, siempre es negativo, ¿ok? Siempre va a ser negativo porque el campo B va hacia abajo, ¿bien? Entonces, visto para el lado positivo, que es hacia arriba de nuestra espira, va a ser negativo. Y eso no va a cambiar. La dirección en que está el flujo no cambia. Pero, si ustedes se fijan, la FEM es positiva en algún intervalo de S, de Z, pero para intervalos negativos de Z, que son los que están acá, cuando el imán se movió a partir de la espira hacia abajo, empezó a tener una FEM inducida negativa.
Bien, entonces cambió la dirección de la FEM. Entonces, ¿cuál es la respuesta para este comportamiento? Y la respuesta es muy sencilla. Bien, fíjense ustedes que nosotros tenemos aquí una FEM, perdón, un flujo que va disminuyendo. ¿Ve? Que va disminuyendo aquí con respecto, digamos que con respecto, no, bueno, no disminuye con respecto al tiempo, disminuye con respecto a Z, ¿verdad? Pero, ¿cómo nosotros podemos decir que, por qué es positivo en ese lado? Pues va a ser positivo en este lado porque nosotros tenemos que, se va moviendo la dirección hacia acá el flujo, ¿bien? Y cuando nosotros nos movemos el imán hacia la espira, nosotros estamos cambiando nuestro flujo de manera que cada vez que vamos acercándonos a la espira, el flujo que pasa por la espira aumenta. Bien, cada vez aumenta. Bien, ¿cómo sabemos eso? Pues ustedes solamente fíjense que aquí la magnitud va aumentando. Hablando solo de magnitud, ¿verdad? Es decir, aquí tiene un valor muy cercano a cero, pero cada vez va aumentando su magnitud hasta este punto. Es decir, la magnitud aquí de nuestro flujo va aumentando. Y como la magnitud de nuestro flujo va aumentando, lo que está pasando es que tenemos una pendiente creciente, ¿verdad? Si tenemos una pendiente creciente por el negativo de la ley de Faraday, va a tener que ser negativo después nuestro flujo. Por eso es que debe tener el símbolo aquí negativo. ¿Ok? Bien, pero en este caso, como tenemos un flujo que es negativo, pero que va decreciendo, por eso aquí sería positivo. Y en el otro caso, cuando nosotros nos alejamos de la espira, lo que pasa es que disminuye nuestro flujo. Bien, y si disminuye nuestro flujo, tenemos entonces ahora una pendiente negativa. Bien, y como el flujo es negativo, al final va a quedar aquí el símbolo negativo otra vez para nuestra FEM. Bien, y esa es la respuesta correspondiente a esta de aquí. Luego, en la pregunta número 11, se les dice que coloque el imán que se mueva a 50 centímetros sobre segundo. Entonces usted viene y coloca aquí la velocidad, 50 centímetros sobre segundo. Coloca un radio de 5 centímetros, que sería aquí. Bien. Y le va a dar play al sistema, le va a dar clic a nuevo, le va a dar play al sistema y va a graficar lo siguiente. Bien. Y se le va a pedir que encuentre otra expresión, otro camino para obtener este mismo resultado en la magnitud de la FEM, que la magnitud de la FEM en este caso es 0.10, bien, voltios. Entonces, se le va a pedir que obtenga el mismo resultado para un radio de 4 centímetros. Entonces, usted lo que va a venir es colocar 4 centímetros aquí y va a empezar a variar la velocidad a su discreción para obtener otra vez esos 0.10 voltios. Bien, en este caso no lo puedo obtener. Tal vez acá, bien, tampoco será aquí, bien, pero ya ustedes van moviendo la velocidad para obtener 0.10 voltios y eso es lo único que tienen que colocar acá, bien. Luego se le va a Instructor, preguntar, sí, dígame. de cada pregunta tendríamos que optar a adjuntar una captura. Sería lo más idóneo, bien. Mientras ustedes estén utilizando, en lo que utilicen el simulador, tomen captura de lo que ustedes tienen. Entonces, en este caso, ustedes tienen una captura de la primera configuración que sería 50 centímetros, 5 radios. Luego toman una captura cuando obtengan cuál es la velocidad para 4 centímetros, ¿verdad? Que me dé la misma magnitud en la FEM. Luego ustedes van a analizar ambos gráficos si son iguales, porque aquí se les pregunta si ambos gráficos de la FEM son exactamente iguales. Si son exactamente iguales, explique por qué son exactamente iguales. Bien. Y si no, pues explique por qué no son exactamente iguales. ¿Ok? Luego la tercera actividad consiste en que tenemos un cierto transformador. Bien. Y nosotros vamos a realizar estas actividades que están aquí. Bien. Que es lo siguiente. Dice, si el número de vueltas para ambos devanados es el mismo,
usted induce una FEM en el devanado primario, ¿qué se espera ver en el FEM del devanado secundario? Explique. ¿Qué cree que pasa si cree que pasa lo mismo en un transformador real? ¿Sí o no? Y explica el por qué. Entonces, el siguiente simulador es este siguiente enlace. Vamos acá. Bien. Y lo que tenemos en este simulador es un transformador donde nosotros podemos cambiar lo siguiente. Podemos cambiar el nivel de tensión o voltaje de entrada que tiene este devanado de aquí. Bien, primero. Ustedes se fijan, yo puedo cambiar aquí el voltaje de entrada. Y lo que me hace la pregunta de la guía es si yo tengo el mismo número de vueltas en un devanado y en el otro. Entonces, si ustedes se fijan, tengo 3 aquí y tengo 3 acá. Pongamos 4 o 5. A ver, 5 y 5 aquí. ¿Y qué pasa con el nivel de tensión? Ustedes lo observarán aquí y contestan qué pasa con el nivel de tensión. Bien. Contestan si sería de manera similar lo que pasa en un transformador real. Bien. La respuesta es que no es del todo sí, porque en un transformador real siempre hay pérdidas. Pérdidas en la conversión de energía eléctrica a energía eléctrica porque aquí este material que está acá también tiene propiedades conductoras y dentro del material se inducen algunas corrientes que se llaman corrientes de Eddy, corrientes de Foucault, que al final se traducen en pérdidas en forma de calor. Bien, también se producen otras pérdidas que tienen que ver con flujo disperso, que no se confine dentro de lo que es el material, que también no se transforma toda la energía en energía eléctrica. Bien, pero en forma ideal podemos decir que cuando tenemos el mismo número de vueltas que el mismo número que el otro, el voltaje de un lado va a ser el mismo que el otro. Bien, esa es la respuesta acá. Luego, se les dice ahora acá que si ahora en el devanado primario sea N1 mayor que N2, ¿qué pasa con la FEM de salida? ¿Se cumple esto en la vida real? ¿En qué tipo de transformador de potencia lo convierte? ¿Dónde es útil? ¿En qué caso de la vida real? Bien, entonces se dice que N sea mayor que N2. Entonces usted viene aquí y coloca por acá N mayor que N2. De esta manera. Bien. N1 mayor que N2. Entonces, ¿qué pasa con el voltaje? Usted tiene un voltaje aquí de entrada. ¿Qué pasa con el voltaje de salida? Eso es lo que se les pregunta acá. ¿Qué pasa con la FEM de salida? ¿Será la FEM de salida menor o mayor que el otro? ¿O al revés? Y se les pregunta si eso se cumple en la vida real y si se cumple en qué tipo de transformador, como se le llama. Pueden haber dos tipos de transformadores, que son el reductor y el elevador. El elevador sube el voltaje en el segundo devanado y el reductor lo baja. Bien, entonces el elevador se utiliza para transmitir potencia. Es decir, usted cuando genera energía eléctrica, viene genera energía en un generador, pero esa energía está en un nivel de tensión muy bajo. Y como por lo general estos generadores de energía están en lugares muy alejados de donde usted quiere entregar esta energía, tiene que subir esa energía a ciertas líneas de tensión y esas líneas de tensión son bueno, cables muy, pero muy, muy largos y en estos cables largos hay pérdida de energía. Entonces, para disminuir esa pérdida de energía, es decir, para que no entreguemos al final un voltaje muy pequeño por la pérdida de energía que va a haber en esos cables, lo que se hace es elevar el nivel de tensión, ¿bien? Para transmitirla a través de las líneas de transmisión. Eso es lo que pasa en un transformador elevador. Y un transformador reductor, lo que pasa es la forma inversa. Cuando nosotros ya queremos entregar la energía, por ejemplo, a una residencia o a una casa o a alguna industria, nosotros lo que hacemos es pasar de esa línea de transmisión que tiene un nivel de tensión muy alto, reducir el nivel de tensión a una tensión más segura para el consumo humano. ¿Bien? Entonces, en este caso, nosotros podemos tener un transformador reductor o elevador. Entonces, ustedes van a observar, de acuerdo a lo que se les pide aquí en las dos actividades de la guía,
cuál de los dos es el reductor y cuál es el elevador. Bien, en el qué tipo de potencia, perdón, el tipo de transformador de potencia que va a tener. Bien, y ya les dije cuáles son los casos en que se utilizan cada uno de, entonces ya tienen cómo contestar las últimas preguntas que están aquí. Bien, entonces en uno de los casos va a colocar un n mayor que n2 y en el otro va a colocar n2 mayor que n1. Y así analiza cuál es el reductor, cuál es el elevador. Bien, y eso sería todo por parte de las actividades. No sé si tienen alguna pregunta. ¿No hay preguntas? ¿Está todo claro? Muy bien. Lo último que nos queda por hablar es el análisis de resultados, que sencillamente se les pide que ustedes expliquen lo siguiente. Primero, si la FEM inducida es una fuerza. Bien, la respuesta es no, ¿verdad? Recuerde que una fuerza está dada por unidades de newtons. Bien, una fuerza está dada por una masa que es acelerada. Bien, y no es lo mismo que la FEM, ¿verdad? La FEM es un nivel de tensión. En realidad es voltaje, ¿verdad? Pero se puede ver como una medida, una medida de lo, de la, puede decirse, de la energía que se necesita para mover una carga. Esto me dice la FEM, porque la FEM es muy similar al potencial eléctrico en el sentido de que el potencial eléctrico les da a ustedes información de cuánta energía es necesaria para mover una carga. ¿Ok? Entonces, la FEM va en ese mismo sentido, como también tenemos corrientes, varias cargas moviéndose en un conductor, la FEM es lo que me dice, ¿bien? Me dice en el sentido de cuánta energía yo necesito para mover cierta carga o para que fluya una corriente, ¿bien? La pregunta número 3, en este caso sería 2, ¿verdad? Porque aquí ya empieza, la numeración está incorrecta. Dice que explique los efectos que puede producir una FEM. Entonces ya les expliqué al principio de la reunión cuáles son los dos métodos para producir una FEM. Y se les pregunta que si usted cree que podemos definir la FEM como una ecuación con dos términos, donde un término está dado por uno de los efectos, es decir, por uno de los métodos, y el otro término por el otro de los métodos. Bien, entonces usted puede siquiera investigar cuál es la ecuación de la FEM general. Bien, la ecuación de la FEM de forma general, que en efecto tiene dos términos, donde uno de los términos es uno que consiste en que usted mueva un objeto que tiene un campo magnético, por ejemplo el imán. En el caso del imán, cuando nosotros lo movíamos dentro de la espira, generábamos un flujo variable del tiempo y al final una FEM inducida. Entonces, eso es uno de los términos, y hay otro de los términos que me produce el flujo variable en el tiempo, pero porque yo tenga ya un circuito que sea con una corriente variable en el tiempo. Bien, entonces de esas dos maneras usted puede generar una FEM inducida, y esta FEM se puede escribir con una ecuación de dos términos que contiene cada uno de esos términos el método por el cual se puede inducir la FEM. Bien, en la pregunta número 4 se les pregunta si en la FEM, bueno, si la FEM puede existir eh, sin la necesidad de una espira alrededor de un campo, es decir, analizándolo en el vacío. Bien, para contestar a esta pregunta tiene que referirse al hecho de que la FEM, ¿dónde es que se produce? Bien, esta FEM, bien, solamente en dónde se produce, para contestar esta pregunta. En la número 4, bien, si una inducción magnética variable, tenemos una espira no conductora, dice, ¿cómo será la FEM? Se inducirá una corriente. ¿Qué campos existirán? Bien, entonces usted debe analizar qué pasa con una espira que no es conductora. Si se puede inducir una FEM, bien, en la espira no conductora. Usted puede investigar acerca de ello para contestar esta pregunta.
Y eso sería todo. Hacen conclusiones de acuerdo a los objetivos y listo, terminan aquí el informe. Recuerden que las partes, bueno, que deben generar el informe, ¿verdad? En matemáticas, es decir, redactar todo el informe en matemáticas, y las partes de cálculo se hacen con comandos de cálculos, comandos de, perdón, con formato de comando, y donde usted va a colocar texto, donde va a responder con texto, usted utiliza el formato de edición de matemáticas. Bien. Entonces, creo que aquí terminaríamos la reunión. Si no tienen alguna pregunta respecto a la práctica. ¿Tienen alguna consulta? ¿Para cuándo sería la entrega de esta práctica? Que la entrega sería para después de Semana Santa, ¿verdad? Porque normalmente siempre se le está dando una semana más un día, ¿verdad? Excepto para la última práctica que tuvimos, que esa sí, es una práctica muy larga. Pero para esta, que es una práctica más corta, se le va a dar una semana más un día, quitando la Semana Santa. Entonces, ustedes van a tener para la entrega, será para el viernes de la semana que va después de Semana Santa. Bien, entonces, bueno, no sería el viernes, sería el sábado, porque es una semana más un día. Bien, las instrucciones de subir el archivo son las mismas de antes. Ustedes, solo una persona del grupo va a subir el archivo PDF en el campus, en el espacio que corresponde, y luego suben el .nb por correo. Bien, me lo envían por correo. Bien, entonces no sé si tienen alguna otra consulta. Instructor, la práctica de la semana antepasada la había dejado para hoy, ¿cierto? Sí, sí. En esta práctica tendríamos que anexar marco teórico y todo eso, o solamente los puros ejercicios. En la práctica no tienen que agregar ningún marco teórico, ni objetivos, ni nada. Solamente los ejercicios. En la práctica esta de hoy sí tienen que colocar lo que se les pide ahí de marco teórico, objetivos, introducción, ¿verdad? Y las actividades. Bien, entonces no sé, creo que no hay preguntas. Si no hay preguntas, que terminaríamos la reunión por aquí. Bien. Y solo desearles pues felices vacaciones, que las disfruten, que descansen y mucha suerte por si tienen exámenes el día de hoy, para exámenes finales de parcial. Que tengan un buen día también. Gracias. Gracias, Chico. Gracias, Gracias, instructor. amigos.